Preguntas. Lo primero, lo más importante es saber exactamente si la Comunidad de Madrid oficialmente nos está pidiendo el toque de queda o no en la Comunidad de Madrid. Hasta ahora lo que sabemos es que ha habido una declaración del consejero, pero hoy parece que se van a reunir por la tarde con el Ministerio de Sanidad y, por tanto, sabremos exactamente si eso es lo que quiere la Comunidad de Madrid o no. A partir de ahí, lo que he dicho es que cualquier territorio, cualquier gobierno autonómico siempre va a contar con el apoyo total absoluto del Gobierno de España. Esa ha sido la tónica, la actitud que hemos tenido desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Sanidad con todos y cada uno de los territorios y, por tanto, entiendo su pregunta, pero lo importante será saber exactamente qué es lo que propone, qué es lo que nos pide oficialmente la Comunidad de Madrid. Y esa reunión se está celebrando o se va a celebrar en la tarde de hoy. Y el Consejo Interterritorial se va a celebrar el próximo jueves. Creo que también es importante saber cuál es la opinión, cuáles son las propuestas que hacen el resto de territorios. Lo que sí que le digo es que todos y cada uno de los territorios va a contar con el apoyo del Gobierno de España. Cuestión distinta es el debate técnico-jurídico de cuál es la figura que se tiene que utilizar o no para poder articular ese tipo de medidas que parece que ha propuesto la Comunidad de Madrid. Pero vamos paso a paso, vamos a saber exactamente qué es lo que nos pide la Comunidad de Madrid, lo que también solicitan el resto de gobiernos autonómicos y también recordar una cosa, llevamos ya semanas trabajando con los gobiernos autonómicos en una guía de recomendaciones en función de la situación epidemiológica de cada uno de los territorios, donde vamos a dar una respuesta nacional, una respuesta homogénea en función de la situación epidemiológica de cada uno de los territorios con un sistema de semáforos, un sistema de fases que daremos a conocer el próximo jueves. Lo que sí que me parece es importante, y yo entiendo además también el cansancio que pueda tener la ciudadanía, es que seamos muy conscientes de que estamos ante una situación muy delicada, grave, que vienen semanas y meses difíciles porque entramos en el invierno y en consecuencia es muy importante que seamos todos responsables, que seamos todos conscientes de que esa triple M que siempre hemos dicho, de mascarillas, de distanciamiento social, de lavado de manos, son fundamentales si queremos actuar como muro y no como vectores en la propagación del virus.